En el Salmo 23 hay un versículo que la mayoría de nosotros conocemos y estoy seguro es un versículo que deseamos se pueda cumplir en nuestra vida. Y es el versículo número 6. Salmos 23, versículo 6 se lee de la siguiente manera: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Me puede ayudar a leerlo? Ya se los pusieron a ustedes allí, creo yo. ¿Sí? ¿Me puede ayudar a leerlo? Leámoslo juntos. 1, 2, 3. No, ahora léalo como que ya tomó café, como que ya está con toda la adrenalina del día. Leámoslo juntos. 1, 2, 3. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esta declaración expresa la confianza que todos nosotros debemos tener en el Señor. Vuelvo a decir, esta afirmación del salmista es una declaración que expresa la confianza que todos nosotros debemos tener en el Señor. Pues nunca, escuche, nunca habrá un día en el que el bien y la misericordia de Dios no estén cerca de nosotros. Amén. El bien. Tratemos de imaginar lo que significa este texto. El bien. Esta palabra significa la bendición de Dios. Bien en este versículo significa la prosperidad de Dios. La palabra bien en el Salmo 23 y versículo 6 se deriva del término hebreo beraka, que traducido al castellano literalmente significa la bendición que solo Dios puede dar. Es decir, cuando el Salmo 23 versículo 6 dice el bien y la misericordia, ese bien significa me va a seguir la bendición que solo Dios puede dar. Puede ser de que recibamos una bendición de otra manera, puede ser que seamos bendecidos por otra persona, puede ser que consigamos una bendición en la vida de una fuente diferente, pero nunca ninguna bendición, según el Salmo 23:6, se comparará a la bendición que solo Dios puede darnos. El bien y la misericordia. Bien es esa bendición que solo Dios da. Y misericordia, escuche, es no recibir lo que merecemos. Misericordia es cuando no nos dan lo que merecemos justamente. Eso es misericordia. La misericordia es la forma que Dios usa para perdonar nuestros pecados. Eso es misericordia. Porque a causa de nuestros pecados, ¿qué merecemos? Condenación, juicio, castigo. Pero viene Dios en su misericordia, no nos castiga. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha dado su misericordia? Gracias a Dios no soy el único pecador aquí. Intentémoslo otra vez porque un montón de hermanos no levantaron la mano. Les vamos a dar chance porque ya pecaron de mentirosos. ¿A cuántos Dios nos ha dado su misericordia? Porque cuando hemos merecido un castigo, de alguna manera el Señor no nos lo ha dado. Y no diga, es que yo qué pila, salí bien librado. No salimos bien librados. Es la gracia del Señor, es la misericordia del Señor, que no nos paga conforme a nuestras acciones. Con su misericordia, escúcheme, con su misericordia Dios toma aún nuestras faltas y Él encuentra la manera, no sé por qué y no sé cómo, encuentra la manera que aún en nuestras faltas Él hace que todo nos ayude para bien. Así que
¿Se da cuenta usted de lo poderosa que es esta expresión del salmista? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Me seguirán. Eso significa, ellas ni siquiera van delante de mí diciéndome por dónde debo ir. No, no, no. Significa que a donde yo vaya, el bien y la misericordia serán mis dos guardaespaldas. Como este texto está pensado por David en la experiencia que él tenía de ser pastor de ovejas, algunos escritores dicen que David estaba pensando en los perros ovejeros. Los perros ovejeros eran aquellos que ayudaban al pastor a guiar a las ovejas hacia su destino. Pero los perros ovejeros no iban delante de las ovejas, iban detrás de las ovejas, iban persiguiendo a las ovejas. El bien y la misericordia serán, mis hermanos, quienes nos cuiden, quienes nos protejan. Y ya hablé del bien y de la misericordia. Pero hay una palabra aquí con la que inicia este texto, que es ciertamente. Y este término es el que estuvo inquietándome para poder compartir con ustedes esta reflexión. Pues este término en la literatura se le conoce como un término bisagra. Pues es un término que se usa para afirmar y expresar que no hay duda de lo que se dirá a continuación. Es decir, el escritor dice ciertamente, y esa palabra ciertamente afirma que no debemos dudar de lo que va a decir ahora. Pero dije que es un término bisagra porque también se utiliza la palabra ciertamente para decir, y lo que voy a decir ahora tiene validez por lo que dije antes. Por eso lo de bisagra, porque nos sirve para los dos. Nos sirve para lo que dice a continuación, pero también afirma y asegura lo que se acaba de decir. Es decir, ciertamente esta palabra, este término, está justo en medio del versículo 5 y 6 del Salmo 23. Si usted tiene ahí su Biblia, si no, los muchachos nos lo van a poner aquí. Podría leerse de la siguiente manera también, a partir de esta idea del término bisagra. El versículo 5 y 6 del Salmo 23 podríamos leerlo así: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, porque aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Así que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es decir, quiero que usted note lo hermoso de este texto y cómo un término, una palabra, nos muestra la profundidad de la experiencia del salmista al regalarnos esta oración. Ciertamente, ciertamente. Si pregunto aquí, estoy seguro que todos nosotros queremos que el bien y la misericordia nos sigan todos los días de nuestra vida. ¿Sí o no? A ver, hermano, ayúdeme. ¿Quién de nosotros quiere que el bien y la misericordia lo sigan todos los días de su vida? Todos lo queremos. Sin embargo, no podemos llegar a eso de el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida si antes no pasamos por lo que dice el versículo 5. Por eso el término bisagra. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, porque ya he pasado por lo que dice el 5. Porque ya he pasado porque me has preparado una mesa, porque has ungido mi cabeza, porque mi copa está rebosando, porque me has alimentado.
Y en consecuencia, porque me has preparado una mesa, me has alimentado, me has ungido y mi copa está rebosando, en consecuencia, el bien y la misericordia. Es decir, no lo podemos separar. No podemos extraer el texto de Salmos 23:6 y decir yo me quedo solo con esto. Necesitamos tener también el versículo 5. ¿Y de qué se trata el versículo 5? Y está aquí quizá, mis hermanos, nuestra enseñanza para hoy. Porque si yo me quedo solamente con el versículo 6 y les digo a ustedes, hermanos, solo vamos a creer lo que dice el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Probablemente usted saldrá de aquí motivado, saldrá de aquí animado, saldrá de aquí gozoso, saldrá de aquí diciendo, Dios está conmigo, sí. Pero no quiero solamente motivarlo, no quiero solamente animarlo, no, sino más bien deseo que nuestra fe se fortalezca, más bien deseo que caminemos en la palabra del Señor. ¿Está conmigo? ¿Qué significa el versículo 5? Porque solo en la medida en la que el versículo 5 lo cumplamos, en esa medida el versículo 6 se hará una realidad. Es que sabe, mi hermano, mi hermana, vivimos en un tiempo en el que los cristianos, en el que los creyentes estamos muy interesados en todo lo que Dios puede hacer por nosotros y muy poco comprometidos con lo que nosotros tenemos que honrarle a Él. A ver, vuelvo a decirlo, sí, despacio. Ya estoy acelerado, despacito. Y no como la canción. Despacito, tranquilo. Vivimos en un tiempo en el que los creyentes estamos tan interesados y reclamamos y tomamos y yo ato, yo poseo, yo amarro y todas las demás cosas que nos hemos inventado. Todo lo que Dios tiene para mí. Estamos interesados en lo que Dios tiene para darnos, que son sus promesas, yo las creo. Tanto que existe ahora una Biblia de estudio que se llama la Biblia de las promesas. Porque en esa Biblia se resaltan todas las promesas de Dios para el creyente. Pero hermano, junto a las promesas hay un mandamiento. Por eso cuando la gente se casa, ¿usted recuerda lo que el pastor le dijo cuando se casó? Prometes amarla, hasta ahí vamos bien. Prometes amarla, honrarla, respetarla, estar con ella en tiempo de salud y enfermedad, en riqueza y en pobreza, cuando todo vaya bien y cuando todo vaya mal. Y yo le agrego particularmente, los que han estado en alguna boda que he dirigido, le agrego particularmente, y prometes renunciar voluntariamente a todas las demás mujeres de este mundo y de los otros mundos. No, ¿verdad? Mientras los dos vivan. Ya, yo les digo de broma, en cuanto se muera al siguiente día te caso si querés. ¿Por qué? Porque junto a una promesa, la promesa que nos da el matrimonio, hay un mandamiento. Y hoy vivimos en un tiempo en el que tenemos muchos creyentes interesados en lo que Dios puede darnos, pero lamentablemente muy poco comprometidos con lo que deben dar a Dios. ¿Y sabe cómo sería eso, hermano? ¿Ha ido usted alguna vez a remar? No la asociación remar aquella, no. A remar de remo. Hermano, si alguna vez usted ya fue allá al IRTRA, ahí hay una laguna artificial donde tienen unas cositas ahí que hay que remar. Usted ya fue ahí. ¿Sabe qué es lo que pasa? Cuando en una de esas cosas, en una, no sé cómo se llaman, le voy a llamar lanchitas. ¿Sabe qué pasa cuando en una de esas lanchitas el que rema solo tiene un remo para remar?
¿Sabe qué es lo que va a pasar? Solo va a dar vueltas. Y rema y rema. No, va para adelante. No puede ir para adelante. Solo va a dar vueltas. Necesita los dos, porque solo en la medida en la que los dos estén remando a la vez, entonces van a ir hacia adelante. Yo quiero que el bien y la misericordia del Señor me alcancen todos los días de mi vida. Escuche, todos los días. Aquí no está diciendo el bien y la misericordia estarán conmigo en los mejores días de mi vida, en los días soleados, cuando todo vaya bien. No. El bien y la misericordia asumen la responsabilidad de estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Eso significa cuando las cosas no estén muy bien, cuando no todo parezca lo que nosotros queremos, el bien y la misericordia estarán allí. Necesitamos los dos: la promesa y el mandamiento. Vayamos al mandamiento, versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aderezar es preparar. Preparas mesa. David, el autor de este salmo, tenía en mente su experiencia pastoral o pastoril de preparar un banquete para las ovejas. Cuando los pastores iban al desierto, las montañas, los valles, y viajaban hasta 9 meses del año pastoreando, buscando los mejores pastos, la mejor agua para sus ovejas, allá donde ellos iban habían depredadores, habían animales que querían comerse a las ovejas, habían animales depredadores, enemigos que no las iban a dejar comer tranquilas. Así que el buen pastor llevaba todo lo necesario para hacer un círculo de fuego. El círculo de fuego estaba hecho, mis hermanos, diseñado para que las ovejas quedaran dentro y los depredadores estaban afuera. El pastor preparaba allí el mejor banquete para las ovejas. Y mire cómo es esto, hermano. Allá estaban los depredadores fuera del círculo, viendo impotentes, porque los depredadores le tenían miedo al fuego, porque ellos no iban a pasar de ese círculo. Así que lo único que hacían era ver impotentes cómo la oveja estaba bien alimentada, cómo el pastor había preparado lo necesario para ella, y el depredador sin poder hacer nada, porque el bien y la misericordia lo seguirán todos los días a esa oveja. Hoy el Señor prepara mesa con el mejor banquete para nosotros. Yo podría hablarle de muchas cosas que simboliza el fuego, pero una de ellas es el Espíritu Santo. Hemos sido sellados por el Espíritu de Dios, dice Efesios capítulo 1 versículo 13. El Espíritu Santo se ha derramado en nuestros corazones. El Espíritu Santo ha venido para llenarnos. El Espíritu Santo es ese círculo de fuego que nos defiende y que nos protege. Y el Señor, como nuestro buen pastor, ha preparado un banquete para que nosotros comamos a su mesa. ¿De qué somos alimentados? ¿Qué tiene el Señor en su mesa? Bueno, ¿sabe qué nos da el Señor en su mesa? Su palabra. La Biblia dice en Mateo capítulo 4 versículo 4, cuando Jesús se enfrenta al diablo y el diablo le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan y sacia tu hambre. Jesús le responde: hey, tranquilo, porque no solo de pan, porque no solo de lo material, porque no solo de lo que tú quieras, porque no solo de lo que tú deseas va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los depredadores, nuestros enemigos, hermano, cualquiera que sea nuestro enemigo, llámele usted como le llame a su enemigo, a esas cosas que nos angustian, a esos dardos que el mismo diablo ha enviado para querer arruinarnos. Todos esos enemigos, igual como sucedía en el desierto, todos esos enemigos se verán impotentes frente a un creyente que está alimentado por la palabra del Señor. Amén. Perdóneme lo grosero y lo burdo, vulgar que voy a hacer en este momento. ¿Me perdona? ¿Me perdona?
Algunos no me van a perdonar. Perdóneme. Pero cuando usted ha comido tanto de algo, se llenó tanto, hasta el erupto sabe a eso que comió. ¿Sí o no? ¿Qué sale de su boca? Cuando llega el enemigo para tentarle, ¿qué sale de su boca? Cuando llega la lucha, la enfermedad y la adversidad para cuestionar su fe, ¿qué sale de su boca? El Señor tiene la mesa preparada. ¿Verdad que sí fue burdo mi ejemplo? Ustedes se me quedan viendo. No me miren así, hermanos, cambien esa cara, por favor. ¿Qué sale de nuestra boca? El Señor ha preparado una mesa, su palabra, ahí están sus promesas, ahí están sus mandamientos, ahí está todo lo que Él anhela de nosotros. Debemos alimentarnos de la palabra del Señor. Debemos llenarnos, nutrirnos de la palabra del Señor. Porque solo cuando estamos nutridos, cuando estamos llenos, cuando estamos fortalecidos por lo que la palabra del Señor dice, entonces veremos cómo nuestros enemigos nos ven impotentes. Insisto, los depredadores serán impotentes frente a un creyente que está alimentado por la palabra del Señor. Mire cómo será un creyente alimentado por la palabra del Señor. Salmos 1, versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ayúdeme, y todo lo que hace. ¿Quiénes de ustedes quieren ser así en la vida? A ver, ¿quiénes de nosotros queremos ser así? Entonces alimentémonos de la palabra del Señor. Y por Dios santo, mi querida iglesia, iniciemos leyendo la Biblia. No, pastor, yo por eso vengo, para que usted predique. Y entonces ya me voy lleno con mi inyección de la palabra para toda la semana. Ahora sí, como dijo la señora del meme, con eso no alcanza. Con eso no alcanza. Necesitamos alimentarnos de la palabra. Y no me diga, ay, pastor, es que viera que yo ya no miro y la Biblia muy chiquitita tiene la letra. Hermano, ahora hay Biblia en audio, con música de fondo si quiere. Ahí está para que se la lean en español latino, en español de España, en inglés si usted quiere. Pero sí queremos que el bien y la misericordia nos sigan todos los días. Entonces hay que leer la palabra. Entonces hay que meternos a la palabra. Léala, iniciemos por ahí. Medítela, estúdiela, practíquela. La Biblia, mi pastor, mi primer pastor, porque usábamos la Biblia física todavía, todo el mundo decía, la Biblia no es un desodorante para cargarla debajo del brazo. La Biblia tampoco es un artículo decorativo para cargarlo en la bolsa. No, tampoco es para defensa personal. La Biblia es para llenar nuestra alma. Porque mis hermanos, los depredadores van a llegar. Escúcheme, no quiero darle un mal augurio. Los depredadores van a llegar, las cosas van a llegar que van a intentar desanimar su fe, alejarlo del Señor, opacar su corazón delante del Señor. Todo eso va a llegar. Pero usted va a estar firme, porque el bien y la misericordia lo seguirán todos los días, sabiendo que usted está lleno de la palabra del Señor. Para que como con Jesús, imagínese esto, lo que le voy a decir, hermano. Espero que usted esté bien agarrado de su silla. A Jesús el diablo vino para tentarle.
No me venga aquí ustedes que conmigo no puedo. ¿Dónde estás, diablo chuco? No, no, no. Y Jesús no se puso a pelear, hermano. Jesús no empezó a hablar puras tonterías, porque a veces cuando uno pelea habla puras tonterías, ¿verdad? Empieza a sacar todos los males. Sí, pero yo te perdoné, pero yo no, no, no. Jesús, mire, astutamente dice, escrito está. ¿Cómo sería que cuando llegue la enfermedad podamos decir, familia, vengan, escrito está, que por la llaga de Cristo hemos sido curados? Así que vamos a orar. Porque escrito está que al que pida se le dará. Qué bonito eso, ser alimentados por la palabra del Señor. Pero también en la mesa. ¿Qué sucede en la mesa? En la mesa somos alimentados, pero en la mesa somos escuchados. Por eso es tan importante, mis hermanos, que saquemos de nuestras mesas los celulares. En la mesa es para hablar face to face. ¿Cómo te fue? ¿Cómo estás? En la mesa somos escuchados. Y eso, permítame aplicarlo de esta manera, eso es oración. En la mesa del Señor Él nos oye a través de la oración. Porque cuando venimos a la mesa y somos alimentados, podemos decirle nuestras peticiones. La Biblia dice en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Pero también la Biblia dice en Filipenses capítulo 4 versículo 6, no se afanen por nada, no se preocupen, sino en lugar de preocuparse, pongan sus cargas delante del Señor con oraciones y con acciones de gracia. Pero ¿cuándo caramba lo vamos a hacer, hermanos, si no nos sentamos a la mesa? Si no tenemos sosiego para quedarnos un ratito quietos, tomar la palabra. Mire, usted y yo tendríamos que ser tan disciplinados de no salir de nuestra casa, de que no pase un día, hermano, sin que hayamos tomado la palabra del Señor, leído la Biblia, orado. Yo sé, mis hermanos, que no todos pueden levantarse con nosotros a las 4:30 de la mañana a orar. Y alabo al Señor, en las últimas semanas hemos sido 10 nada más orando. Y yo digo, bueno, de seguro los hermanos ahorita no pueden, pero van a orar más tarde. Porque no se trata así, es que si no me levanto a las 4, entonces Dios no me oye. No, 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 eso es religioso, hermano. Nosotros nos levantamos a esa hora porque creo que los que nos levantamos a esa hora nos queda re bien. Yo me levanto a esa hora de 4:30 a 5:10, estamos orando. A las 5:10 estoy ayudando a mi esposa para sacar al primer patojo que ya va al colegio. Se va el primero, nos quedamos preparando a los... A mí me queda re bien levantarme a esa hora para orar. Pero si usted tiene la dicha de levantarse a las 9 de la madrugada porque no tiene que sacar a nadie para el colegio, que lo primero que haga a la hora que se levante, el punto no es la hora, el punto es que ore. ¿Y qué tal si se propone? Si no oro, no duermo en la cama hoy, en el piso voy a dormir. Unge en mi cabeza, voy rápido. Unge en mi cabeza. El aceite traía frescura, renovación, sanidad, para que así las ovejas siguieran con su camino. Recuerde que dije, los pastores llevaban a las ovejas por una travesía de hasta 9 meses, bajo el sol, la lluvia, el aire, el polvo. Así que cuando el pastor preparaba la mesa y estaba el círculo de fuego allí, mientras la ovejita comía, el pastor aprovechaba para ungirla con aceite. No como nosotros ahora ungimos, hermano, de que ahí, para que el hermano no sienta mucho, un poquito de aceite. Y no, 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 hermano, era en el cuerno, se usaba el aceite y se le ponía desde la cabeza que corriera por todo su cuerpo, porque el aceite
Traía frescura, traía renovación para que la oveja pudiera seguir su camino. En el Antiguo Testamento el aceite representaba la capacidad, el poder y la autoridad delegada para hacer algo. A un rey se le ungía con aceite, a un sacerdote se le ungía con aceite, a un profeta se le ungía con aceite, porque tenía una capacidad delegada de parte de Dios. Escúcheme, hermano, por favor, porque el Señor Jesús a usted y a mí nos ha dado su santa unción. Él nos ha ungido por medio de su Espíritu Santo. Eso dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 20. Dice la Escritura: pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Por eso, hermano, la renovación, la vitalidad, la fuerza, la energía que necesitamos cada día está en el Señor. Cuando usted se sienta desanimado, agotado, sin gana, que ya no puede, hermano, vaya a la mesa del Señor y ahí la unción va a renovar sus fuerzas. La unción va a podrir el yugo y usted va a salir de ahí renovado y fortalecido. Miren lo que dice el versículo 27. Pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece, porque dije, la unción es el Espíritu Santo en nosotros, y el Espíritu Santo no va y viene. Usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Al ungirnos, el Señor nos renueva, el Señor nos sana, el Señor nos fortalece para que sigamos adelante, para que con certeza podamos vivir lo que dice Filipenses capítulo 4 versículo 13. Por favor, dígalo conmigo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ese texto, hermano, no es una bonita declaración. Ese texto, hermano y hermana, no es una linda oración para recitar. Ese texto refleja la obra de la unción del Espíritu Santo. Yo sé que es difícil caminar, yo sé que a veces es difícil avanzar, yo sé que a veces las cosas se ponen contrarias y parece que ya no vamos a seguir, parece que vamos a morir y nos vamos a rendir. Pero por la unción de Dios en nuestra vida, todo lo podemos en Cristo. Esa unción es la que nos hace vivir con certeza lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 37. Ya se los pusieron allí, ¿verdad? Como dice: antes. Es que debemos entender el texto. Está hablando de la muerte, está hablando de las potestades, está hablando de la enfermedad, está hablando de la incertidumbre del futuro, está hablando de la carga del pasado. Está diciendo: antes que todo eso, usted y yo somos más que vencedores. Más que vencedores en Cristo Jesús. Más que vencedores en Cristo Jesús, porque Él nos ha ungido. Mi copa está rebosando, dice la última parte del texto. Mi copa está rebosando. La Nueva Traducción Viviente lo cita de esta manera: mi copa se desborda de bendiciones. ¿Cuántos quieren que su copa se desborde de bendiciones? No, hombre, hermano, yo estoy hablando en serio porque estoy creyendo la palabra del Señor. ¿Cuántos queremos que nuestra copa rebose de bendiciones? Espero que mantenga el gozo después de los textos que voy a citar, porque la Biblia me enseña algunos textos sobre eso de rebosar y abundar en bendiciones. Primer texto, Proverbios capítulo 3 versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, no lo digo yo, no me mire así, hermano, no se me amargue, que no le duele el estómago, no voy a levantar ofrenda. Entonces, ¿qué dice ahí?
Entonces, ¿qué? Entonces serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares, tus almacenes rebosarán. ¿Cuántos queremos que nuestra copa esté rebosando? Vamos a tener que empezar a honrar a Dios. Segundo texto, Malaquías capítulo 3, versículo 10. Lea conmigo, por favor. 1, 2, 3. Vamos, fuerte. Ya se cansó usted, hermano. Todos llegaron ahí a esto, dice Jehová. Todos juntos, dígalo. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición poquita, para que regresen, poquita, lo del día. Así dice ahí. ¿Cómo dice ahí? Hasta que sobre y abunde. Segunda de Corintios 9:6. Pero esto les digo, dice el apóstol: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente de poco y va a recibir poco. No se complique. Ahora, antes de que usted se me asuste, quiero decirle que encuentro que este principio aplica para todas las áreas de nuestra vida, porque no se refiere solamente a dinero, a honrar a Dios con nuestros bienes. Nuestra copa, nuestra vida estará rebosando en cada área y en cada aspecto personal, familiar, económico, matrimonial, de negocio, de estudio. Cada área que ocupa nuestra vida, y nuestra vida es esa copa que estará rebosando, pero estará rebosando en la medida en la que honremos a Dios con nuestra vida, en todo. Porque si no, va a venir alguien y va a decir: bueno, yo estoy dando a Dios mi diezmo, entonces que me bendiga todo. No, hermano. Debemos honrar a Dios en todo. Si honramos a Dios en nuestra vida, nuestra copa desbordará de bendiciones, como dice el Salmo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esa es una verdad de Dios para nuestra vida. Insisto, no es una confesión positivista. Ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Escúcheme, iglesia, esto es el plan de Dios para sus hijos. Así lo leo en Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal. Escuche, planes de bien y no de mal. Para darte el final que anhelas. Pero ese plan requiere que tengamos la actitud correcta. El bien y la misericordia nos siguen. A veces nos empujan para que estemos a la mesa del Señor, para que seamos ungidos y que nuestra copa esté rebosando. Por eso el Salmo termina diciendo en el versículo 6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Sabe por qué? Porque ¿quién se quiere ir de ahí? ¿Quién se quiere ir del lugar donde recibe el bien y la misericordia? Nadie quiere moverse de ahí. Nadie quiere irse de ahí. Ese es el lugar donde debemos estar. Querido hermano y hermana, oro al Señor que el bien y la misericordia
lo persigan a usted todos los días de su vida. Pero oro a mi Señor también para que todos nosotros seamos esa clase de creyentes que también vivimos el mandamiento, que nos sentamos a la mesa del Señor para ser alimentados con su palabra, que nos sentamos a la mesa del Señor para hablar con Él en oración. Que seamos esa clase de creyentes que viven el mandamiento y que somos ungidos con ese aceite para seguir adelante, que no nos detenemos, que recibimos el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Pero que seamos también esa clase de creyentes que no solamente anhelamos que nuestra copa esté rebosando, sino que honramos a Dios en cada aspecto de nuestra vida para que nuestra copa esté rebosando. Esté de pie conmigo, por favor.